¿Cómo fue que Él aceptó el sufrimiento? ¿Cómo es que Jesús hizo esto? Aceptó sufrir sin vengarse. Aceptó el sufrimiento y el dolor y el maltrato sin guardar ¿qué? Rencor o guardar amargura. Porque muchas veces ustedes y yo, cuando somos lastimados, criticados, ofendidos, nosotros guardamos rencor. Y a veces no podemos hacer nada y nos amargamos. Guardamos odio y rencor y amargura. ¿Cómo fue que Cristo soportó y aceptó el sufrimiento sin venganza y sin amargura, sin buscar esto? La respuesta está en ese texto. Encomendó su vida, dice el texto, al que juzga. Dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecía no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que hacía, encomendaba su causa al que juzga justamente. Él se encomendó a Dios y lo soportó todo por causa de Cristo, por causa de la verdad. Él estableció el simple patrón que vemos en Hebreos. Hebreos, el autor nos narra acerca de Jesús y nos dice que Él, por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó, ¿qué, hermanos? Soportó la cruz, menospreciando lo oprobio. Y ahora esa actitud de Jesucristo, que soportó la cruz, ahora Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él estaba dispuesto a soportar vergüenza, con paciencia, en silencio, sin buscar venganza, porque Él tuvo la capacidad de ver la gloria que, ¿qué, hermanos? Que vendría. La gloria delante de Él. Y por lo tanto Él es nuestro ejemplo, Él es el patrón, nuestro patrón a seguir. Hablo de patrón no en términos de ese que manda, no, el patrón que dirige, que ejemplifica. No hay mejor guía que el que va adelante de nosotros. Y entonces podemos seguir, como dice el texto hace rato, seguir sus ¿qué? Sus pisadas. Porque vamos viéndole caminar a Él delante de nosotros. Entonces, regreso al texto de segunda carta de Pablo, Timoteo. Por favor, tenga usted ahí ese pasaje que le comenté hace un momento. Y el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Acuérdate de quién, de Jesucristo. ¿Del linaje de quién? De David, resucitado de los muertos. ¿Conforme a qué? A mi evangelio. Esto fue lo último que vimos, conforme a mi evangelio, es conforme a lo que yo he conocido, he aprendido y he vivido. Porque el evangelio para Pablo no solamente fue un asunto de enseñanza doctrinal o de tesis. No, él vivió la praxis. Él vivió el evangelio, él encarnó el evangelio. Entonces, algo más que tenemos que subir o ver, mejor dicho, de una forma práctica de entender lo preeminente que es Jesucristo, es que Él es el que vive y reina. Y usted tiene que acordarse, o recordar, mejor dicho, que Él es el Rey, porque lo acabo de leer, viene del linaje de ¿quién, hermanos? De David. Y por lo tanto, Él es el heredero legítimo del trono de David. Y luego entonces acabamos de leer, o más bien yo leí algo de Hebreos, que les dije que ahora Él soportando la cruz, viendo la gloria que vendría, como lo narré en Hebreos, lo que leí hace rato,
Él soportó todo esto y Él de esta manera ahora está a la diestra del Dios Padre. Entonces el Señor Jesús es preeminente porque Él ahora vive y reina. Él es el heredero legítimo, Él es el que está centrado a la diestra del Dios Padre, y Él entonces es un Dios vivo y es un Dios que reina. No olvide esto, Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios que viviente, como lo narra o lo dijo y respondió Pedro, el Hijo del Dios viviente, Él es el Dios viviente y Él es el Rey que gobierna hoy y lo hará por siempre. Él está viviendo, pero Él es un Dios vivo y Él es el Rey que gobierna. Ahora, ¿qué significa viviendo? Viviendo se refiere a que Él es hoy ese sumo sacerdote. Y cuando digo del sumo sacerdote, ¿cuál era la tarea del sumo sacerdote? ¿Lo recuerda usted? ¿Cuál era el papel preponderante del sumo sacerdote? Él es el que se interponía entre quién y quién, entre el pueblo pecador y el Dios santo, ¿cierto o no? Y hoy, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Él está ahorita viendo televisión, preparándose para la final, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que él está haciendo? Está tomando galletitas, té. Él no deja de interceder por quién, hermanos, por nosotros. Él está hoy intercediendo, ocupando ese papel que es sumo sacerdote. Él está reinando también y por eso es el soberano quien tiene control de qué, hermanos, de todo. Sumo viviente porque está intercediendo por quiénes, hermanos, por sus hijos. Por los que han creído, por los que no han creído y por los que habrán de qué, de creer. Y Él está intercediendo. Para, como le dijo a Pedro, para que tu fe no te qué, no te falte. Cristo está intercediendo por ti, por mí. Esto debe de traer seguridad, fortaleza, saber que Él es ese Dios viviente que está actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, viviendo como sumo sacerdote y reinando como soberano, controlando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces la pregunta sería, si Él está controlando todo, Él está reinando, Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, entonces ¿de qué debo de qué? De preocuparme. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de preocuparnos? ¿Acaso Él no da alimento a quién? ¿A las aves? ¿Y viste a los lirios? Que ellos no hilan, no trabajan, y sin embargo, ni el propio Salomón fue vestido como ellos. Entonces, ¿por qué habría usted, por qué tú, por qué yo habría de preocuparme por lo que habrá de suceder? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar, hermanos? ¿Que usted pierda la vida? Eso es ganancia para nosotros. ¿Por qué preocuparme por sufrir el odio de los hombres? Aquellos hombres que odian el Evangelio. Aquellos hombres que odian todo lo que tiene que ver con Jesús, con Cristo, con Dios. No debería de preocuparme por eso. Cristo está hoy viviendo y Él es empático. ¿Con quién, hermanos? Con nosotros. Porque Él conoce nuestras debilidades. Porque Él vivió y experimentó lo que usted y yo hoy padecemos. ¿Usted se ha sentido triste? Él se sintió triste. ¿Usted se ha sentido traicionado? Él fue traicionado. ¿Usted se ha sentido decepcionado? Él fue decepcionado. ¿Usted ha atravesado angustia? Él fue angustiado.
Él padeció por nosotros. ¿Por qué preocuparme entonces? Cristo está hoy para darme, para ser mi sumo sacerdote, que me conoce, que me entiende, que puede llevar al Padre mi oración y mis ruegos, porque a veces yo no sé ni cómo expresar mi dolor, ni la situación que me pasa, y a veces ni siquiera entiendo lo que estoy viviendo. Pero Dios sabe lo que estoy atravesando, lo que yo no entiendo, Él lo sabe. A las cosas que yo no puedo darle ni causa, ni razón, ni entender, porque usted muchas veces llega a la conclusión, no entiendo lo que me está pasando. Dios lo entiende, conoce nuestro caminar en este mundo. Y Él está como sumo sacerdote para darme compasión, para llevar mis heridas. Porque por su llaga fuimos, ¿qué, hermanos? Curados. Y Él es el que aquel dijo, venid a mí todos los que estáis, ¿qué, hermanos? Trabajados y ¿qué? Y cargados. Él está para llevar mis cargas. Y Él conoce mis necesidades. Y Él también llevará mis heridas. Él está aquí junto con usted para controlar y para decirle lo que muchas veces nos falta escuchar. Todo va a estar ¿qué? Va a estar bien. No te preocupes. Esas son palabras que para mí tienen un significado, porque cuando yo hablaba con papá, mi papá muchas veces me decía, no te preocupes, hijo, vas a ver que va a estar bien las cosas. Hoy, aunque no esté, la palabra de Dios sigue diciéndome esto. La palabra de Dios sigue siendo esa fortaleza y esas palabras que queremos escuchar. No te preocupes, hijo. Todo va a estar bien. Yo estoy... Es como aquel niño que está en la noche y empiezan a tronar y empieza a caer una tormenta y el niño se espanta ¿con qué? Con los truenos. ¿Y sabe cómo se cura ese pequeño? Cuando llega a los brazos de papá o los brazos de mamá, yo le pregunto, ¿acaso se acaba la lluvia? Sin embargo, el niño se ha tranquilizado. Porque saberse que estar en los brazos de alguien que sabe que lo protege es suficiente. Y lo vuelvo a decir, Cristo es, hermanos, ¿qué? Suficiente. Su gracia es mayor. Él es el que levanta a mí mi cabeza, aunque un ejército campe contra mí. No temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, Él es el sumo sacerdote fiel, que me entiende mis debilidades, mi dolor, mis fracasos. Y por otro lado es ese Dios gobernante, soberano, que está controlando y que es suficiente para su pueblo. Y entonces usted puede llegar a la conclusión, entonces puedo entregar mi vida. Porque me acuerdo de Jesucristo. Me acuerdo de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, dice ahí, vuelvo al texto, del linaje de David, que fue resucitado ¿de dónde? De los muertos, conforme a mi evangelio. Él es el que resucitó, y al haber resucitado, Él me demuestra que Él no es como quién, como usted y como yo, Él es el Dios vivo. Él demostró ser Dios, Él demostró ser soberano y tener poder por arriba o por encima de qué, hermanos, de la muerte. Y Él se ha establecido como Rey, el Rey de la vida. Y como fue resucitado, sabemos entonces que vivió como uno de nosotros, porque entiende mis cargas, entiende mis heridas, y Él también entiende el sufrimiento y el dolor. Y de manera compasiva puede acercarse a mí, entender mi sufrimiento
y consolarme y confortarme. Porque Él es el Dios de toda consolación, lo dice Pablo. El Dios de misericordia, el Dios de gracia y Padre de toda consolación. Y un cuarto punto, debido a que Jesucristo es tan preeminente, la palabra preeminente o la palabra que dice aquí, acuérdate, Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y aquí yo quiero señalar la palabra que nos había leído mi hermana Carmen domingos atrás en el griego, prototokos, ¿se acuerdan? Prototokos. Es el preeminente que vivió en este mundo. Acuérdese entonces de Él en el sentido general, en el sentido grande. Acuérdese de que Él es digno de todo. Y si Él es digno, porque inclusive Apocalipsis dice que los ángeles cantan, digno es que el Cordero, Él es digno, porque Él es digno, su causa es también, que hermanos, digna. Nunca entonces debe usted titubear en entregar su vida, nuestras vidas, por la causa de Cristo. Porque la causa o vivir para Cristo vale la pena vivir por Él. Entonces su causa es preeminente, ¿no es cierto? Si Él es preeminente, su causa es ¿qué? Es preeminente. Si Él es la personalidad, escuche bien, Jesús es la personalidad más importante en todo el universo, como Dios, como el Dios encarnado, entonces su causa es la causa más grandiosa de todo lo creado. Y por lo tanto, yo preguntaría entonces, ¿por qué no entregar mi vida con valentía por la causa más preeminente e importante de todas? Porque yo sé que usted quizá pudiera formularse anhelos o causas con mucha razón y con mucho motivo o relevantes. Pudiéramos tener causas muy justas y buenas, pero no hay una causa tan digna y tan grande que vivir para quién, hermanos, para Cristo. Esa es la causa más noble y más hermosa y más preciada, entregar nuestra vida para Cristo. Si usted entiende, escuche bien, si usted entiende la gloria de la persona de Cristo, entiende que Él es el Dios hombre, que Él es Salvador, que Él es Rey, que Él es sumo sacerdote de lo que estamos diciendo y que Él es el soberano que gobierna sobre todo. Si usted entiende que su causa es preeminente, salvadora en todos los sentidos y que es la causa más grande, el que uno dé su vida en rescate por alguien. Esa es la causa más noble. Y Dios se dio ¿por quién, hermanos? Por nosotros. Para salvación nuestra. Entonces, si usted entiende que su causa preeminentemente salvadora es la causa más grande, entonces va a entregar con gusto su vida, tu vida, por esa causa. Porque no hay una causa tan grande y tan majestuosa como esta. Entonces, hermanos, concluyo. Acuérdate de quién, de Jesucristo. ¿Resucitado de qué, hermanos? De los muertos. ¿De los lomos? ¿Del linaje de quién? De David. Y aquí está el resumen de todo lo que Él es y todo lo que Él vino a hacer. Lo que Él es y lo que vino a hacer. Si usted entiende esto, usted debe ser motivado a ser valiente. Es sorprendente que muchos están dispuestos a morir por cosas menores, absurdas, mucho más pequeñas que esta enorme causa, ¿no es cierto? Hay mucha gente que participa en diferentes cosas y movimientos y gastan su vida y sus recursos y su tiempo en causas menores, ¿no? Y ahí están. ¿Cómo no entregar nuestra vida por
por la causa de Cristo. ¿Y qué digo de esto? Gente que ha dejado todo. ¿Ha escuchado de estos hombres que se van al Tíbet? ¿Sí? Y dejan todo lo que tienen y se vuelven monjes, de esos que se rapan. ¿Sí? ¿Sí escuchado? No creo que solamente lo hacen ahora que se han puesto películas que se van ahí y ahí se van los tibetanos, están en el hielo ahí y hacen entrenamientos raros. Dejan todo, su vida, lo que tenían, por esa causa o ese pensamiento. Gente que se dedica a hacer cosas totalmente raras. Y aquí hay una causa por qué vivir, y aquí hay una causa por qué vivir, y hay una causa por qué morir, que es Cristo, el preeminente. Esa es la causa más maravillosa. Entonces, acuérdate de Jesucristo, es lo que le dice Pablo a Timoteo, y siempre he creído que una memoria, una buena memoria, una memoria entrenada, es una memoria que permite, escuche bien, termino, olvidar lo que tengo que olvidar y recordar lo que nunca debo olvidar. Porque hay cosas que estamos recordando que terminan siempre, ¿qué, hermanos? Lastimándonos. Olvídelo ya. No, es que tú me dijiste el 31 de marzo, me acuerdo, traía el vestido verde, ¿no? Y me acuerdo, mamá, ¿te acuerdas? Y son cosas que están lastimándonos y lastimándonos, hiriéndonos. Una memoria entrenada es una memoria que olvida lo que tiene que olvidar y recuerda lo que tiene que recordar. Y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuerda y recuerda solamente lo que vale la pena. Y lo que más vale la pena recordar es a Jesucristo y su causa. Yo le pregunto, hermano, ¿para eso está viviendo? ¿Está viviendo usted para la causa de Cristo? Entonces, razón número 1 para vivir una vida sacrificial. Razones para servirte es el mensaje. La primera razón es la preeminencia de Cristo. Señor, gracias te doy por tu palabra y gracias por hablarnos de esta forma. Ayúdame a tener presente, Señor, que tú eres el Dios viviente, que tú eres Rey, que tú eres soberano, que tú, Padre, eres la persona más digna de todo. Y si tú eres digno, tu causa es preeminente. Señor, ayúdame a descansar en la fe de Jesucristo y a saber que tú vives, estás al pendiente de mis necesidades, entiendes lo que sufro, entiendes mis lágrimas, mi sufrimiento, mi frustración, mi angustia, la tribulación en la que me encuentro. Entiendes, Padre, mi dolor y las cosas que me entristecen y me angustian y me deprimen. Tú entiendes lo que estoy pasando. Y como sumo sacerdote estás conmigo y me acompañas y me fortaleces, Señor, e intercedes por mí. Pero también como Rey me haces saber y entender que tú gobiernas y tienes control de todo. Y tú me dices, todo va a estar bien. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias porque eres preeminente. Y ayúdame a entregar mi vida y a no cuestionarme y a tener tranquilidad de poder descansar en ti. Porque Cristo es preeminente, su causa es preeminente y entrego mi vida a esa causa tan honrosa, tan digna y única de valor. Gracias, Cristo. Amén.